Muy buenas y bienvenidos. Desde Esencia Proactiva Church, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conceptos, yo diría, más radicales y transformadores de la fe. El arte de morir, todo a partir de ese versículo tan potente que es Gálatas 2:20. Así que preparaos porque vamos a ir muy a fondo. Y a ver, empezamos con esta advertencia porque es que va directa al grano, ¿no? Vivimos en un mundo obsesionado con la autoayuda, con ser la mejor versión de uno mismo. Pero el Evangelio no propone una simple mejora, ¿no? Propone una ejecución. Habla de un final que es absolutamente necesario para que pueda haber un comienzo de verdad. Vale, este va a ser nuestro recorrido. Vamos a arrancar con una confrontación que tela entre dos apóstoles. Luego vamos a diagnosticar la raíz del problema, que es el miedo. Después descubriremos el remedio, que es súper radical. Exploraremos el increíble intercambio de vida que se produce. Y para terminar, veremos lo más práctico, cómo activar esta realidad en nuestro día a día. Venga, pues nos metemos de cabeza en la primera escena. Una confrontación que es, de verdad, brutal. Y ojo, esto no es un debate teológico tranquilo en un despacho, no, es un drama de altísimo riesgo, donde dos pilares de la Iglesia chocan y el futuro mismo del Evangelio está en juego. A ver, situémonos. Estamos en Antioquía. Imaginaos la escena. Pedro, la roca de la Iglesia, tan tranquilo, comiendo y compartiendo con los cristianos que no eran judíos. Pero de repente aparecen unos tipos importantes de Jerusalén, y a Pedro le entra el miedo. Se aparta, empieza a fingir, actúa totalmente en contra de la verdad que él mismo conocía y defendía. Y Pablo, al ver eso, no se calla, lo confronta allí mismo, delante de todo. Bueno, y ahora la pregunta clave es, ¿por qué? ¿Qué lleva a alguien como Pedro a actuar de esa manera? El análisis que hace la fuente es increíblemente revelador sobre la naturaleza humana y, bueno, sobre todos nosotros en realidad. Fijaos, aquí tenemos desglosada la anatomía de la hipocresía. Primero, esa disonancia cognitiva, esa lucha interna entre lo que sabes que es cierto y lo que terminas haciendo. Segundo, el virus del qué dirán, esa presión de todas esas miradas, el miedo a lo que piensen los demás. Y tercero, el efecto dominó, porque una acción así nunca es aislada, siempre arrastra a otros. Y esta frase, de verdad, es que lo clava. El análisis que hacen desde Esencia Proactiva Church apunta que la raíz del problema de Pedro, y muchas veces el nuestro, no es falta de amor a Jesús, sino un exceso de amor a nuestra propia imagen, a esa reputación que nos matamos por proteger. Vale, ya hemos visto la enfermedad, ahora toca hablar del tratamiento. Y ojo, porque la solución que ofrece Pablo no es el típico programa de autoayuda, ni una terapia de motivación, es algo infinitamente más drástico. Y claro, aquí viene la pregunta del millón. Si esforzarse más, que es lo que hacemos siempre por instinto, ¿no es la cura? Entonces, ¿qué es? La respuesta que da Pablo no es una mejora, es una auténtica revolución. Y aquí viene una de las claves de todo. Nos metemos un poco en el griego original, pero es que es fascinante. La palabra es synestauromae, y lo increíble es el tiempo verbal en el que está. Indica una acción que se completó en el pasado, pero cuyos resultados siguen vigentes ahora. No es algo que esté pasando, no. Es algo que ya pasó, pero sus efectos continúan hoy. Es un hecho consumado. Mirad, entender esta diferencia es que te libera. Vivimos en una cultura que nos grita, siente, siente, siente. Pero la fe funciona de otra manera. La crucifixión de nuestro ego no es un sentimiento que aparece y desaparece. Es una posición legal, un estatus permanente que Dios ha declarado. La clave no es sentir que has muerto, sino contar con el hecho de que ya estás muerto. Y todo esto desemboca en la consecuencia más increíble de todas, el gran intercambio. Como bien dice aquí, no se trata de intentar imitar o copiar a Cristo desde fuera, con nuestras fuerzas. Se trata de que Él habite dentro. No es mejorar la vida de antes, es recibir una vida completamente nueva. Esencia Proactiva Church utiliza una analogía que es sencillamente genial para entender esto, la de la mano y el guante. Piénsalo, un guante solo no puede hacer nada. Está ahí, flácido, incapaz. La religión a menudo le dice, venga guante, esfuérzate más. Pero el Evangelio es distinto. Una mano entra en el guante, y de repente el guante se mueve, trabaja, actúa, pero la fuerza, la intención y la dirección vienen 100% de la mano que hay dentro. Por tanto, esa frase tan conocida de «ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí», es literalmente una declaración de cambio de propietario. Es como si el antiguo inquilino, nuestro ego, hubiera sido desahuciado legalmente en la cruz, y el nuevo propietario, que es Cristo, ha tomado posesión de la casa para siempre. Vale, muy bien toda la teología, pero ¿y esto cómo se come? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Pues aquí es donde la gracia divina y nuestra responsabilidad humana se dan la mano, donde empieza el baile. Y así es como se ve en el mundo real, en el día a día.
Activar la cruz no es algo súper místico, ¿eh? Ocurre en esas pequeñas pero cruciales decisiones. Es cuando te muerdes la lengua en vez de gritar. Es cuando quieres devolvérsela a alguien y eliges perdonar. Es cuando quieres defender a capa y espada tus derechos y eliges ceder. Es cuando la tentación llama y sales corriendo. Ahí es donde se vive esto. Esta tabla es genial porque resume perfectamente ese baile, esa sinergia entre lo que hace Dios y lo que nos toca hacer. Fijaos en la fila del medio, la de la crucifixión. La parte de Dios fue un acto único y definitivo hace 2000 años. Nuestra parte es una decisión diaria de negar los impulsos del ego. Es una colaboración constante entre su gracia todopoderosa y nuestra responsabilidad activa. Y con esto llegamos a una reflexión final de Esencia Proactiva Church que de verdad le da la vuelta a todo. Nuestra respuesta natural a nuestros fallos es tengo que esforzarme más, tengo que ser mejor. La respuesta del Evangelio es tienes que rendirte más, tienes que morir más. Es un cambio de paradigma total. Por eso, si este análisis ha aportado algo de luz, quizás sea una buena idea compartirlo con alguien que esté en esa misma lucha. Y la conclusión es esta, y es demoledora. En el trono del corazón solo cabe uno. Cristo no comparte el poder con nuestro ego. Si nosotros no nos bajamos, Él no se puede manifestar. La victoria en la vida cristiana no empieza con nuestro esfuerzo, empieza con nuestra rendición. Si esta explicación ha sido de valor, pues anímate a compartirla. Desde Esencia Proactiva Church ha sido un placer profundizar en esto. Hasta la próxima.